del evento interior igual esta mañana. Gracias a mi hermano Ariel González, oficial del canal Cristocéntrico más toda la familia. En esta ocasión, hermanos, le presentaremos lo que es el estudio de la estatua de Nabucodonosor y las cuatro bestias que habla el libro de Daniel. Para que entendamos un poco más y hablarlo del Apocalipsis, concatenarlo con el Apocalipsis, que tiene una similitud de lo que es el de Daniel, que es una continuación en realidad de lo que le explicaron a Daniel. El Apocalipsis es una continuación del libro de Daniel. Vamos a entrar en un poco en materia, un poco de historia también. Cuando el pueblo hebreo y judío mandaron, por ejemplo, profetas al pueblo, anunciando desde Isaías lo que era la venida del Señor, el nacimiento de Cristo como Salvador. Todas esas profecías venían concatenadas desde Isaías hasta lo que fue el libro de Daniel y el Nuevo Testamento. Desde tiempos antiguos, cuando el hombre cayó en la tierra y pecó, el plan de Dios fue paulatinamente, concatenadamente, desde un principio, desde la Biblia, desde el principio de la Biblia, cuando el hombre cayó, Dios habló por vía de muchas personas, de patriarcas de Israel, de la llegada de un Salvador, del Salvador del pueblo de Israel, desde cuando Egipto sacó Dios al pueblo de Israel por medio del Espíritu Santo, que tuvieron 40 años en el desierto y adoraban y se pusieron a adorar a otros dioses, y el Espíritu Santo en un tiempo lo dejó solo y abandonó una generación hasta que surgió una generación nueva y se le dio la tierra prometida. El libro de Daniel es un relato, un recuento de cuando todo eso surgió. Luego que cayó Egipto, entró el imperio babilónico. Cayó el Egipto, entró entonces el imperio babilónico. Después de todas esas historias. Entonces, Daniel fue un deportado de cuando Nabucodonosor destruyó el templo que habían hecho los israelitas para adorar a su Dios, al Dios verdadero. Entonces Nabucodonosor destruyó ese templo como un rey babilónico, caldeo, de Mesopotamia en aquella época, después que el imperio de Egipto cayó. Entonces sitió la ciudad en el reinado de Joacim, rey de Judá, y se llevó los utensilios de la casa de Dios que había en el templo cuando lo destruyó. Entonces, Daniel era un deportado, como dije, de esos muchachos que deportaron de la casa de Israel, que estaban en el templo orando a Dios con los sacerdotes en el día, todo el día. Entonces, Nabucodonosor dijo: tráigame los jóvenes más sabios de la casa de Israel para enseñarle la lengua nuestra, la lengua de nosotros, para que estén en el palacio real con nosotros. Entonces, Daniel era uno de esos, junto con 3 jóvenes más, que uno se llamaba Misael, Ananías y Azarías, y Daniel, que eran 4. Y le pusieron nombres como Belsasar, Mesac y Abed-Negó, y Sadrax. Esos nombres se los pusieron los caldeos a ellos para poder identificarlos en el imperio caldeo babilónico. Entonces, ¿qué pasó con esto? Cuando Daniel, un día el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y nadie se lo pudo interpretar a él. Entonces Daniel, para que no mataran a todos los magos y astrólogos y a él como servidor del Dios Altísimo, junto con sus compañeros, pidió a Dios en oración junto con sus compañeros al Dios viviente, el verdadero Dios de los cielos, que mora por encima de todos los cielos, porque él decía que no había hombre sobre la tierra que interpretara un sueño que nadie lo había visto, que nadie lo conocía. Entonces él oró
para que fuera revelado ese sueño. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Cuando él oró, el Señor le mostró el sueño del rey Nabucodonosor en su pensamiento, en su sueño. Le mostró en visiones de su cabeza y de su sueño el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y le dijo en el palacio: oh rey, el Señor me ha presentado tus sueños y te lo voy a mostrar para ver si es real, si es el Dios viviente, el único Dios verdadero que hay, el que domina el universo y todas las cosas que existen. Entonces, ¿qué pasó con esto, hermanos? Cuando él comenzó a relatarle el sueño, comenzó diciendo: tuviste una imagen, dice la palabra de Dios, una imagen, una estatua, donde tenía una cabeza de oro, unos brazos y unos muslos de plata, una cintura de bronce y unos pies de hierro y de barro. La misma palabra te dice qué significaba el hierro, el oro. ¿Qué significaba el oro en esa época? El oro significaba el mismo Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. El rey de Babilonia era la cabeza de oro, que gobernaba en esa época Nabucodonosor. Entonces le dijo que iban a venir otros reinos de la estatua, y que una piedra venía y cortaba todos los reinos y se hacía un gran monte, que era el reino de Dios que venía sobre la tierra. Amados amigos y hermanos, luego en el mismo libro de Daniel se explica las 4 bestias más ampliado, que es la misma estatua pero con otra visión más ampliada de lo que era la estatua de Nabucodonosor. La primera bestia, que era el león con 4 alas, era la misma Babilonia, que tenía 4 alas y era un león, que era el reino babilónico de oro en esa época. Luego venía, después que el reino babilónico pasó, venía Medo-Persia con el oso. El oso representaba a Medo-Persia. En ese tiempo había un gobernante que después surgió después de Babilonia, que se llamaba Ciro el Grande. Ciro el Grande era usado por Dios para también para reconstruir el templo de Dios. Usaron a Ciro el Grande. Ciro el Grande fue el fundador del imperio persa. En aquella época, de lo que hoy es Irán, el Medio Oriente y de todos esos territorios. Con Ciro el Grande de Persia, el reino de Persia. Entonces, el oso significaba el reino de Persia, de Medo-Persia. También está involucrado Darío el Medo. Darío surgió después de Babilonia también, cuando cuando el hijo de Nabucodonosor se puso a hacer una fiesta con los utensilios de la casa de Dios, y Dios mandó un ángel y escribió una palabra que en lengua caldea hebrea, en lengua caldea o babilónica o hebrea, en lengua hebrea, que decía Mené Mené Tekel Uparsin, es decir, su reino había sido pesado y hallado falto, y se le daría a los medos y a los persas. De ahí surgió Darío de Media. ¿Por qué? Porque Dios cortó el reino de ellos, porque ya habían utilizado los utensilios sagrados del templo de Israel, y Dios le mandó esa escritura en la pared, y él tuvo una visión sobre eso, y fue muerto y fue gobernante Darío de Media. Esa figura de osos representaba esos reinos de Media y de Persia, con Ciro, Darío, el Medo y Ciro el Grande, que gobernaron en esa época, en esas zonas de la historia. Entonces, luego que representa el estatua de los osos, después que esas personas pasaron, Darío de Media y Ciro el Grande, luego vino, en la época de Daniel, vino el oso. Después que pasara el oso, iba a venir el reino de Grecia. El reino de Grecia, que iban a venir los reyes de Grecia después
de, de Ciro y de Darío el Grande y de Darío de Media. Entonces, el reino de Grecia, o sea que Grecia era un reino que estaba antes que Roma, pero para la Biblia el reino de Grecia no tenía tanta importancia en realidad, bíblicamente ni proféticamente, para los profetas del reino del Antiguo Testamento, no tenía mucha importancia bíblicamente el reino de Grecia. Pero el reino de Roma sí, el reino del imperio de Roma sí tenía una gran importancia para la palabra de Dios. Grecia pasó como imperio, pero no tenía mucha importancia. Grecia era el leopardo con tres costillas y unas cosas que surgían después de Grecia, pero no tenía tanta importancia como el reino de Roma. La palabra de Dios te dice que Roma, después que pasó el oso y Grecia, era una bestia espantosa y terrible de hierro que desmenuzaba y devoraba. Y tenía 10 cuernos, dice Daniel, del imperio de Roma. Entonces, ¿qué te quiero decir? Luego, dice la palabra, en Daniel serían entregados el juicio a los santos del Altísimo, con el Señor juez Dios que se sienta y los libros son abiertos y se juzga a los vivos y muertos. Todo aquel que haya hecho el bien será, ya que haya creído en el Señor Jesucristo, será resucitado para vida eterna y otros para confusión perpetua, los que no creyeron la palabra ni el Evangelio de Cristo, porque en el mismo Daniel dijo que él veía las visiones de la noche con el Señor de anciano de día que se sentaba a juzgar a vivos y muertos, a un hijo de hombre que venía con la nube del cielo, que representaba a Cristo. El hijo del hombre representaba a Cristo cuando se le hicieron acercar al anciano de muchos días, que se sentaba en el trono de Dios a juzgar. Ese hijo de hombre era Cristo, que representaba a Cristo como el Salvador de los creyentes. Esas cuatro bestias significaba esto que le he explicado anteriormente. ¿Qué significaba Roma? Roma, en el libro de Daniel, después de Roma, de toda esa cosa de Roma, venía el anciano de días y esa cosa, y buscaba al pueblo, y venía el hijo del hombre. En el mismo libro de Daniel se habla de que cuando él oró a su Dios, mandaron un mensajero entre Dios y el hombre que se llamaba Gabriel, el varón Gabriel, que está desde el Viejo Testamento también, desde el libro de Ezequiel, se dice con el pueblo hebreo y judío, junto con Miguel, que era uno de los principales principados de Dios, que estaba de parte del pueblo de Israel, del pueblo de Israel, es decir, Miguel es un principado que estaba de parte del pueblo de Israel, es decir, son parte de Dios. Los únicos que representaban a Dios, al reino de Cristo, eran Miguel y Gabriel. Entonces Gabriel le habla a Daniel y le explica las visiones de lo que se le está hablando del reino de Dios y del Señor Jesucristo. En el mismo libro de Daniel, él le explica todas las cosas que tienen que venir, y le explica que en el tiempo del fin se iba a levantar Miguel, que es el que está de parte de los hijos de Dios, y será tiempo de angustia, el tiempo del fin. Pero Gabriel le dice a él y Miguel que esas palabras están selladas y cerradas para el tiempo del fin. Es decir, que todavía no había llegado el reino romano, ni los 10 cuernos, ni las 10 cuernos que decía el libro de Daniel. Entonces, ¿qué te quiero decir, hermano? El libro de Daniel te dice que muchos serían despertados del polvo de la tierra en el tiempo del fin. Después que pasaría el último imperio, Roma, con los 10 cuernos que salieron de Roma, con los 10 cuernos que salieron de Roma. Cuando eso sucedería, entonces vendría el reino de Dios y el juicio. Amigos, en el libro del Apocalipsis te habla de ese último reino, del imperio romano, el imperio de hierro, que es una continuación del libro de Daniel. ¿Qué te dice del imperio romano? Como yo expliqué anteriormente, anteriormente en el estudio del Apocalipsis, ¿qué te dice? Roma era una ciudad que estaba sentada sobre 7 cabezas, sobre 7 montes,
y tenía 10 cuernos y 10 diademas. Era una continuación de lo que Gabriel le explicaba a Daniel y Miguel le explicaban al pueblo de Israel. Y ahora nosotros las naciones que representamos también una parte de esa multitud que adora al Señor con palmas en las manos. El libro del Apocalipsis representa el imperio de Roma, la estatua del reino de hierro, de la estatua de Nabucodonosor. El reino de hierro tenía 10 cuernos y 10 diademas, como dice la palabra de Dios. Todo el mundo lo puede buscar en su Biblia. Roma era la ciudad de las 7 cabezas y los 7 montes. Lo que pasa es que se hacía con una pequeña alegoría para que las personas no entendieran que era del imperio romano que se hablaba, porque los cristianos estaban siendo perseguidos por el imperio romano en esa época. Y hacían muchas cosas figurativas para que no se entendiera que estaban hablando de Roma, que perseguía a los cristianos. Entonces, Roma tenía 7 cuernos y 10 diademas. Te dice que de Roma iban a salir reyes, otros reyes que todavía no habían recibido reino. Yo expliqué en el estudio de Apocalipsis que uno de esos reyes se dice que era Britania, Gran Bretaña. Surgió como 10 bandas que surgieron cuando se dividió el Imperio Romano. Surgió uno que se llamaba Gran Bretaña. Puede haber surgido otros en el Medio Oriente, en esa época, el Imperio Otomano, Turquía y esas cosas, después de Roma, que fueron imperios pequeños sin fuerza, como debajo. El Imperio Turco, Otomano, que no tuvo mucha cosa en la historia, pero el Imperio Británico sí, como un imperio que surgió después de eso. Y Estados Unidos es parte de la misma Gran Bretaña, que surgió como imperios que surgieron en los tiempos de los siglos, entre los años 300 a 1600, 1500, 1700, de la historia del hombre, de la humanidad. Entonces, Estados Unidos surgió después de 1700 como un imperio, como una cola del imperio británico. Británico que surgió de la misma cola de Roma. Muchas cosas que se usan hoy en día fueron creadas por el Imperio Romano, como el calendario, las cosas como el Senado, de los gobiernos, esas cosas fueron creadas por los mismos imperios romanos. Nosotros usamos el calendario juliano, por ejemplo, en honor a emperadores romanos como Nerón, Julio César y Augusto César, que el mes de enero se dice que fue en honor a Nerón, Calígula, el emperador Nerón, romano. Entonces también Julio César, el emperador Juliano, Julio César, y Augusto César en el mes de agosto. Los otros meses fueron en honor a dioses y a fiestas paganas del imperio romano, que creó su religión también, su religión falsa, para adorar un Cristo también que ellos crearon falso también. Ellos crearon un Cristo falso para ellos adorarlo también, como un Dios de ellos. Pero en realidad el verdadero Cristo espiritual que es el verdadero Cristo, no proviene del mundo, de la religión falsa ni de nada de esas cosas. Porque el Apocalipsis te dice de la mujer que se sienta con un cáliz de oro en una bestia. ¿Qué significa eso? Una mujer es una ciudad que significaba Roma, que le gustaba mucho el lujo y las riquezas, la vanidad y las cosas femeninas y cosas, que se juntaba con los reyes de la tierra a fornicar, es decir, que se juntaba a engañar personas con religiones falsas y cosas, imágenes, adoración de imágenes. Y eso significaba Roma para el cristianismo. Una Roma perseguía a los cristianos, los quemaban el teatro, el mismo Nerón, Calígula, perseguía a los cristianos, los quemaban los teatros porque se oponían al reino romano, a Roma, que era la bestia que ellos veían. Y es lo mismo con ese simbolismo del 666, que eso significa la imperfección del ser humano. No se sabe si esa marca de la bestia, de que cómo va a ser esa marca, porque yo nunca he
he puesto a analizar esas cosas, sino que es parte de la imperfección del ser humano que venía junto con Roma, con ese imperio romano, que en algún momento de la historia iba a venir una cosa de una imperfección de un hombre que no le gustaba la cosa de Dios, ni las mujeres, ni nada de eso. Iba a ser un anticristo, un contrario a las cosas de Cristo, al contrario a la palabra de Dios, que no le guste que hablen que no le gusta que hablen de Dios ni prediquen la palabra. Ese es el espíritu muchas veces que anda en las iglesias hoy en día, el espíritu del anticristo, de muchachas y muchachos jóvenes de ahora, que no le gusta que prediquen de Cristo, que dice que Cristo no es hombre, que Cristo no fue hombre, que eso es mentira, un muchacherío andando en vehículos y en cosas diferentes, porque no le gusta que tú vayas en un vehículo único, ese y un solo vehículo todo el tiempo, porque te critican. Esas cosas son parte del mismo anticristo para la destrucción de las iglesias, de las familias y de todas esas cosas mundanas que hay en las iglesias, para la destrucción de los cristianos y del amor entre hermanos, no sabiendo que las iglesias son para que si un hermano tiene una necesidad, usted tiene 100 pesos, 50 pesos, déle un pasaje al hermano que lo necesita, una camisa que necesita el hermano. Eso es lo que es la iglesia de Cristo, no un vehículo nuevo, ni un muchacho de que médico, ni un psicólogo hablándote tonterías por atrás, diciendo que tú estás loco, que eso, que sí o que, porque eso no son hermanos nada, son muchacheríos, muchachas y muchachos que no creen en la palabra de Dios, ni creen en nada de eso, sino que lo que van a cherchar a las iglesias y a cantar una canción y una cosa y hablarle de medicina y de estupidez a la gente, de riquezas materiales, porque cuando ellas salen de la iglesia lo que piensan es irse para un resort en Punta Cana o una cosa de esa, y no piensan en nada de eso, y cuando salen de ahí se les olvida la palabra de Dios, se les olvida de todo, porque ellas no están pensando en nada de eso. Entonces le estoy diciendo, hermanos, que entendamos que si queremos ir al reino celestial de Cristo, debemos de pensar lo que estamos haciendo en las iglesias para no caer en eso, como hoy en día está sucediendo, creando palacios de cristal, iglesias de cristal, que eso son empresas para dar consejos sobre inversionista, con una muchacha, de que una mujer ojo azul, una muchacha de que en pantalón, en jean y con arete, y una cosa, y una modelo, una cosa que sale por la televisión, una cosa predicándote la palabra, pero en realidad eso es lo que son ese espíritu de demonio que hay ahí en la iglesia, lleno de pantallas y de cosas. Una mujer dándote cosas de cómo tú progresar en la vida, de cómo tú de invertir dólares y qué sé yo qué en tu cuenta bancaria y qué sé yo qué, y habla explicándote y juntando la palabra de Dios con el anticristo y la bestia que te habla el Apocalipsis, y hablándote de una serie de tonterías y de riquezas, y no tienen que ver nada con el hombre, es decir, con parejas de hombre y mujer, ni nada de eso, porque una persona, una mujer y un hombre no se van a poder juntar con una mujer predicándote cosas mundanas de riqueza y de más riqueza y de viaje y de lujo que un hombre no va a poder mantener, porque el hombre, tú no eres dueño del mundo ni del dinero que hacen las máquinas de los bancos, para tú oír una cosa así de una mujer que cree que tú eres dueño de las máquinas que hacen el dinero, para tirar dinero a diestra y siniestra, para estar en viajes y lujo y restaurantes caros y cosas, que eso era lo que yo veía en mi generación. Así era que yo veía la sociedad. La sociedad yo la veía de esa forma, de una muchacha que estaba contigo, pero que tú la llevabas a restaurantes y a cruceros y a cosas, y por toda parte del mundo comiendo en restaurantes buenos, comida buena, y china, y rusa, y que si tailandesa, y qué sé yo qué, y en un barco, y de lujo, comprando ropa aquí, comprando ropa allí, qué sé yo qué, en diferentes restaurantes. Pero eso para mi vida no tiene ningún sentido, porque yo sabía que no iba a poder hacer eso en mi vida. Entonces yo le explico que para mi generación así era que yo veía la sociedad y el mundo, y así en realidad era lo que era una mujer, y que rubia, blanca, qué sé yo, que al lado tuyo todo el tiempo. Entonces, hermanos y amigos, debamos entender lo que yo le he explicado anteriormente. La palabra de Dios se cumplirá al tiempo del Padre Villa ya. Es decir, el reino celestial de Cristo, después que estos reinos pasen en Estados Unidos, China y esos países, ya eso es voluntad del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y del Padre Celestial, cuando será el reino y la nueva tierra y el nuevo cielo que el Señor tiene preparado para los que creen en la palabra de Él, la nueva Jerusalén de oro y de cristal. Cuando venga y pase todos esos reinos ya de Estados Unidos y China, como dije, y venga otra cosa, entonces el espíritu de Satanás o lo que sea venga a engañar a las personas o lo que sea,
La iglesia debe estar preparada para que si un día moremos con Cristo y la ciudad de oro de cristal, estemos todos ahí con Cristo y no pensemos tanto en la vanidad, en las cosas materiales de este mundo que pasa y todas sus cosas de lujos y mundanas. Pensemos en ese reino y en esa nueva tierra espiritual que Cristo nos ofrece y esa nueva Jerusalén para cada uno de nosotros, los creyentes que creemos sinceramente en Dios, juntamente con el Espíritu Santo y el amor de Dios. El Espíritu Santo no tiene que ver muchas veces con tú hablar muchas lenguas que nadie la entienda, sino con tú tener una conciencia limpia, un amor por los hermanos y una palabra de verdad para cada uno de ellos. Le habló su amigo y su hermano Adiel González Oficial y el canal Cristocéntrico Más para toda la familia. Esperen en marzo otras cosas promociones de películas y un estudio sobre el reinado de Salomón en la tierra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.